bilateral o parcial en forma bilateral, ¿no? Entonces, todas estas alteraciones puede ser que haya una infertilidad. En muchos casos, estos pacientes son varones que acuden a las clínicas de infertilidad por el problema de infertilidad de la pareja y ahí se puede determinar que son portadores de estas mutaciones en este gen, por lo cual les condiciona estas este, alteraciones en los conductos deferentes y es la causa de infertilidad. Otras manifestaciones que son menos frecuentes, pero que también los podemos llegar a ver en estos pacientes son los trastornos musculoesqueléticos. Pues, los pacientes van a tener, en parte por una malnutrición, van a tener deficiencia en la mineralización ósea, lo cual les va a causar fracturas más frecuentes de lo esperado, una cifoescoliosis, osteoartropatía, hipertrófica y atrofia, ¿no? En estos porcentajes que vemos aquí. La trombosis también va a haber un efecto en el sistema hematológico y esto se debe a eh, ciertos procedimientos quirúrgicos que se tienen que hacer en estos pacientes y esto tiene riesgo de hacer trombosis. A nivel hematológico, pues, la anemia, principalmente en pacientes que tienen déficit en el metabolismo de los nutrimentos, van a cursar con anemia y menos frecuente alteraciones a nivel nefrológico. Obviamente las alteraciones de electrolíticas, ya que el principal problema que tienen estos pacientes es en el transporte de los electrolitos, pues van a tener, muchos de ellos pueden llegar, si no son tratados, a hipovolemias crónicas, agudas, hiponatremia, hipocloremia, hipocalemia y una alcalosis metabólica. Entonces, ¿cómo se hace el diagnóstico en estos pacientes? Bueno, hay criterios, al igual que las otras enfermedades que habíamos visto, entonces uno de los criterios, una o más de estas características que presentan estos pacientes, que es enfermedad pulmonar crónica, sinusitis crónica, normales gastrointestinales, de las que habíamos hablado, síndrome de pérdida de sal, azoospermia obstructiva, antecedente de fibrosis cística en un hermano y prueba de tamizaje en un recién nacido con positivo para esta. Las pruebas de tamizaje, acuérdense que tienen que ser confirmadas. Si salen positivas, tienen que realizarse la prueba de confirmación. Y solo que esta prueba también sea positiva, bueno, ya podemos decir que este paciente es estable, ¿no? Eh, otra, Otros criterios que también se utilizan es alta concentración de cloruro en sudor. Se dice que una prueba positiva de cloruro en sudor es aquella que tiene un valor mayor a 60 milimoles por litro en la prueba. Ahorita vamos a ver cómo se hace esta prueba. Y dos variantes del gen que causan enfermedad de fibrosis quística en trans. Estas son algunas alteraciones, bueno, cuando ya podemos ver, cuando podemos hacer estudios moleculares, pues podemos encontrar que el gen del CTCR no es homocigoto, sino es doble homocigoto, pero que esta enfermedad está en el mismo cromosoma, perdón, en diferentes cromosomas y por eso esta alteración, esta enfermedad se puede presentar. O sea que es el mismo gen, pero que tiene dos diferentes mutaciones y que cada una de estas mutaciones está afectando a uno de los alelos. Eso se dice que están en trans. Cuando están en cis, hay mutaciones, se encuentran en cis, que son dos mutaciones diferentes, pero que están afectando solo uno de los alelos. Pueden estar en el mismo alelo, tanto
puede ser el de origen materno como el de origen paterno, pero solo están afectando. Entonces, el otro alelo, como no está afectado, pues puede hacer, este, puede compensar la dosis del que sí está afectado y no hay manifestaciones de la enfermedad, pero cuando están en trans, o sea, quiere decir que ambos alelos sí están afectados, aunque no en una forma homocigota, esto también puede dar un cuadro clínico sugestivo de esta enfermedad. Entonces, lo más característico son aquellas infecciones de vías superiores altas, las bronquiectasias, enfermedades crónicas pulmonares, los procesos pancreáticos recurrentes. En mujeres también se ha manifestado enfermedad, digo, infertilidad, debido a que también las secreciones a nivel de vagina y útero se vuelven más espesas. Y esto hace que haya un incremento en en poder tener o poder hacer una fecundación normal, ¿no? Cuando, cuando las parejas intentan tener hijos, esto puede complicar esa, esos, esa fertilidad en la pareja. Bueno, entonces, ¿cómo se hace el diagnóstico de la cirrosis quística? Lo más frecuente que se puede hacer, y esto es, es importante, es en pacientes, en hijos de, por ejemplo, de portadores, que se saben que son portadores, pues el tamizaje neonatal es muy... esto es un inmunoreactivo, esta base tiene utiliza un tripsinógeno sérico, y si esta prueba, si es positiva, nos confirma en un 80%. ¿Sí? Más si se analiza el ADN, pues esto ya casi nos da en totalidad o la certeza, ¿no?, del diagnóstico. Pero bueno, esta prueba no es tan utilizada, por lo menos en México. Lo que sí es lo más utilizado es medir cloruros en sudor. Eh, Esto se llama llantophoresis con pilocarpina. La pilocarpina hace que pues, haya una excreción de las glándulas sudoríparas y va a haber que esta secreción, y ahí vamos a medir la concentración de cloruro en la piel. Esto se puede hacer desde las 2 semanas de vida o que un bebé tenga más de 2 kilogramos de peso. Y bueno, el estudio molecular, debido a que hay tantas mutaciones que se han descrito en este gen, pues lo más recomendable es estudiar aquellas que son más frecuentes para una población. Por ejemplo, en México hay un panel de mutaciones que ya se conoce, que incluye 46 mutaciones para estudiar todo el gen, porque eso es muy caro. Entonces se incluyen 46 mutaciones más frecuentes observadas en población mexicana. Y esto, con este panel podemos detectar hasta casi el 78% de todos los casos. ¿Sí? Entonces, como les decía, el método más eh, menos costoso y que puede tener buena sensibilidad para el diagnóstico temprano de esta enfermedad, pues es la medición de cloruros en sudor. Cuando se hace esta prueba, aquí se mete un electrodo, como lo vemos en estas imágenes. Se requiere un electrodo que mide el equivalente por litro de la
de los cloruros que están en la sangre, digo, en la piel, perdón, se utiliza un papel filtro, se hace que haya una excreción de sudor con la pilocatina y cuando hay una alta concentración de sudor, pues lo que quiere decir que el cloro no se está introduciendo o esta proteína, que es el CTFR, el canal de cloro no está funcionando normalmente y por eso hay una alta concentración de cloruro en la piel, ¿no? ¿Sí queda claro? Sí, doctor. Sí, doctor. Doctor. Bueno, entonces cuando tenemos una prueba donde hay más de 60 mililitros por litro de cloro, vamos a confirmar un diagnóstico. No siempre esta prueba pues, no va a tener estos niveles o hay pacientes que por sus tipos de mutaciones no tienen alteración total de ese de este canal de cloro, por lo que no pueden tener niveles tan elevados. Entonces, a veces no es dudoso o puede corresponder a una forma leve o atípica del leucemia, ¿no? Entonces, hay que repetir este estudio más adelante y si vuelve a salir, puede que vuelva a salir ya mayor a 60 miligramos y eso ya es diagnóstico. Si no, hay que hacer el estudio molecular para ver qué tipo de mutaciones puede tener este paciente. Esta es una prueba muy difícil, nunca yo la he visto. En México no se hace, es una prueba de potencial nasal, pero la base sigue siendo la misma, ¿no? La medición de cloruro, no más que en el epitelio nasal, pero para eso pues ya se requieren ciertos aparatos y la interpretación es más difícil. Entonces, ¿cuáles las indicaciones para realizar las pruebas diagnósticas? Bueno, pues primero que haya síntomas sugestivos o un, un, un screening en un, en un recién nacido, que sea positivo, una prueba de tamizaje positiva, o que tenga hermanos y que él pueda tener riesgo también de tener fibrosis quística, ¿no? Por los antecedentes familiares. La prueba de cloruro del sol en piel o en sudor tiene que ser posteriormente a las 2 semanas en recién nacidos o que tengan más de 2 kilos, como habíamos dicho. Entonces aquí están las de lo que habíamos mencionado, de los niveles para determinar si es anormal o sugerente. ¿Sí? Si encontramos que sí es anormal o que es sugerente de que puede estar afectado este paciente, pues habría que buscar un panel de genes para la población donde se encuentren las mutaciones más frecuentes observadas en esa población. ¿Sí? Si esta prueba es normal o es negativa, que es menos de 30 milimoles por litro, entonces esto sugiere que estos pacientes no tienen fibrosis quística. Además, si no hay síntomas, pues hay que buscar diagnósticos diferenciales. ¿Sí? Cuando confirmamos, en el caso de que sí se confirme que este paciente pueda tener una mutación, pues hay que buscar qué tipo de mutaciones, si son las frecuentes, más frecuentes que se han observado, bueno, podemos ya saber que estos pacientes van a tener un pronóstico difícil, hay que ya meterlos a un programa de vigilancia y todo, este, para ver que no hagan tantas complicaciones.
de ¿no? Actualmente ya existen algunos tratamientos experimentales son, que todavía no están bien validados, pero sí se ha visto que pueden ayudar mucho en ciertas manifestaciones de la enfermedad. Eh, Cuando se confirman ya, como les había dicho, pues ya hay que hacer una vigilancia estrecha de estos pacientes y si seguimos resultados inciertos, bueno, hay que buscar si en realidad es una fibrosis quística o hay que hacer un seguimiento de estos pacientes para ver si tienen algunas otras manifestaciones, se agregan nuevas manifestaciones que ya nos pudieran dar un, eh, una certeza diagnóstica mejor. ¿Cuáles son algunos enfermedades que son diferenciales de la fibrosis quística? Bueno, hay una anemia que se llama de Schwann-Diamond, que también tiene alteraciones a nivel pulmonar, a nivel pancreático, y esto, aquí en esta tomografía se puede ver cómo el páncreas está inflamado, también pueden tener inflamación a nivel de intestino, y esto también en temprana edad, y esto también pues, sugerente, puede ser sugerente a afección pancreática en pacientes con fibrosis quística. La disgenesia auxiliar primaria es un problema, es una alteración, es una enfermedad que causa que los cilios de las células epiteliales, principalmente pulmonares, no tengan una movilidad, no tengan movilidad normal, y eso hace que pues esta falta de movilidad de estos cilios hace que las secciones no sean fácilmente expulsadas fuera de las vías aéreas simplemente pequeñas. Entonces, esto obviamente nos va a dar un acúmulo de secreciones pulmonares y esto originaría como podemos ver en esta radiografía, eh, imágenes de, o sea, pues, de secreciones, ¿no? De exceso de secreciones ahí a nivel pulmonar. Entonces, y obviamente infecciones recurrentes, también van a originar infecciones recurrentes pulmonares, eh, algunas otras neumonías, neumonitis, etcétera, principalmente a nivel pulmonar. Y otra enfermedad que también es diferencial son aquellas inmunodeficiencias, principalmente y la más frecuente es la inmunodeficiencia combinada grave. Estas son defectos congénitos, pero a nivel de las señalizaciones de las inmunoglobulinas principalmente, y esto hace que estos pacientes con deficiencias, con inmunodeficiencias, también cursen desde temprana edad con infecciones recurrentes, principalmente pulmonares, que sean, que tengan, que hagan neumonías por algunas bacterias muy atípicas de lo que nos esperaríamos encontrar en recién nacidos, Klebsiella, neumococo, neumonitis, eh, muchos eh, patógenos que no es lo habitual encontrar en un recién nacido, ¿no? Entonces, pero estos pacientes, su principal problema es defectos en la respuesta inmunológica a las infecciones. Bueno, de que la mortalidad de estos pacientes hasta hace unos años era muy elevada. Sí, bueno, sigue siendo, principalmente en México, pues estos pacientes sí no tienen una esperanza de vida normal. Eh, la afección respiratoria
Y infecciones persistentes es la primera causa de muerte y aproximadamente en la cuarta década de la vida en pacientes que no reciben trasplante de pulmón. A nivel mundial, vean las diferencias que hay respecto a México, ¿no? A nivel mundial es un poco casi entre el cuarta y quinta década de la vida, y en México no llegan a la segunda década de la vida. Esto va a cambiar principalmente por la introducción de nuevos medicamentos que están haciendo que sea más eficaces el, toda la parte de regulación de electrolitos y da menos complicaciones en menos complicaciones, principalmente aquellas respiratorias y una mejor o infecciones no tan severas que pongan en peligro la vida de estos pacientes. Ahora vamos a ver un poquito nada más de, de, del tratamiento que se les debe de dar. Por ejemplo, antes, pues, desde que se empezó, pues lo único que sabíamos era como todos los aspectos patológicos de la enfermedad. Posteriormente, en los años 50 del siglo pasado, pues se descubrió que había un exceso de cloro en estos pacientes, se desarrolló esta prueba de cloruro en sodio, eh, se empezó a dar con dietas altas en grasas para poder tener en aquellos pacientes que cruzaban con alteraciones pancreáticas también pues no tuvieran tanta anemia o tanta desnutrición. Luego, posteriormente, se pudo identificar cuál es el defecto, la fisiopatología de esta enfermedad. Se identificó el gen casi en principios de este siglo y se están evaluando en estos dos primeros decenios de este siglo, se han estado ya eh, observando o evaluando, les decía, ciertos fármacos que han cambiado la historia natural de esta enfermedad. Entonces, para un poco del tratamiento que se puede dar en estos pacientes, bueno, pues mucolíticos para hacer que las secreciones pulmonares sean más fluidas y no se acumulen en las vías aéreas inferiores. También los antibióticos, obviamente, antiinflamatorios, la fisioterapia. En caso de que haya hilo pues es muy importante quitar ese pedazo o ese fragmento o segmento del intestino, porque eso nos puede ocasionar otras complicaciones si no remueve, como una peritonitis, etcétera, perforaciones este, intestinales. Entonces hay que retirar quirúrgicamente esos segmentos donde haya ileomeloponía o obstrucciones. El trasplante pulmonar, obviamente en México no se realiza, pero en otros países sí se ha utilizado. Obviamente no tan frecuentemente como todos los pacientes necesitarían este trasplante. Y actualmente pues están les digo, ya están en fases avanzadas, tanto la terapia génica con vectores virales recombinantes, lo cual no ha mostrado una efectividad muy buena todavía, pero ahora ya se utilizan otro tipo de vectores para ingresar el gen que debe estar, que codifique para una proteína normal, lo pueden hacer ahora ya no con vectores virales, sino con vectores lipídicos, o incluso hay algunos protocolos que ya están usando nanotecnologías para poder hacer que este gen pueda incorporarse a las células principalmente epiteliales
del pulmón y poder compensar esa falta de, o esas alteraciones en el conductor de canales de calcio. Y hay otro tipo que no es a nivel génico, sino a molecular, porque estas moléculas que se están sintetizando van a reparar ciertos defectos en este canal de cloro y va a hacer que sea un poco más eficaz tú, o que tenga una función, por lo menos una función residual, esta, este canal, y no tenga tantas alteraciones clínicas en estos pacientes. Sí, en esta parte en esta enfermedad es importante porque sí ha habido grandes avances en cuanto a los tratamientos novedosos que se pueden, que se pueden utilizar en la fibrosis. No. Después, otra enfermedad que también es característica de esta forma de herencia y que es realmente frecuente es la hiperplasia suprarrenal congénita. La hiperplasia es como deficiencia enzimática que ahorita vamos a ver, va a haber un aumento en el tamaño de las células o sí, de las células de la glándula suprarrenal, que va a hacer que haya un exceso de de algunas hormonas que se originan en las suprarrenales, y va a haber deficiencia de algunas otras que también eh, son causadas por el bloqueo enzimático que es característico de esta enfermedad. Entonces, para un poco nada más para eh, eh, actualizarlo, ¿qué hace una glándula suprarrenal? Bueno, está innervada por un sistema nervioso simpático que principalmente actúa sobre la médula de la glándula suprarrenal y que se encarga esta médula de secretar adrenalina y noradrenalina, ¿no? La médula adrenal. Hay otra parte de la glándula suprarrenal que es la corteza y la zona fasciculata y reticulatis, bueno, que se encuentra dentro de esta corteza adrenal. Entonces, la corteza este, tiene su función principal es las, la formación de angiotensina, angiotensina, el angiotensina 2, y todo esto nos va a dar también la producción de aldosterona, que es muy importante pues, para la regulación metabólica aquí de todo el organismo, ¿no? Entonces, ¿cómo se regula esta liberación de estas hormonas? Bueno, pues sabemos que tenemos una pituitaria o una hipófisis, donde segregan ACTH, hormona adenocorticotrópica, que actúa sobre la corteza, y esto nos va a dar varias vías para la formación de ciertas enzimas. Más que enzimas, son productos de las enzimas, ¿no? Para varios elementos que son importantes para el organismo. Una de ellas son estos andrógenos, es la formación de andrógenos, que con el receptor, junto con el receptor de andrógenos, van a actuar para dar las características principalmente de los caracteres sexuales secundarios en los individuos.
otra vía importante es la formación del cortisol. Esto va a dar, este cortisol nos va a actuar sobre los receptores glucocorticoides de todo nuestro organismo que tenemos, y esto va a hacer que haya, como sabemos, catabolismo de proteínas, de la resistencia a insulina, alteraciones en este cortico, en estos receptores, pues nos va a dar alteraciones, nos puede dar alteraciones a todos estos niveles, tanto en la resistencia a insulina, o un apetito incrementado, falla memoria, todo esto que ustedes ya conocen perfectamente bien en cuanto a los trastornos por falta o exceso de cortisol en los individuos, ¿no? Además de otras muchas características clínicas, ¿sí? Entonces el cortisol, pues sabemos que tiene se secreta en forma, este, está secretado conforme al día y la noche. Se me fue la palabra, es, ¿cómo se llama? Cuando tiene una secreción, bueno, ¿sí me escuchan? Y también estamos pensando. Ah, no se dice que es diurna y nocturna, cuando hay secreciones diurnas y nocturnas. Bueno, tiene una secreción diurna y una secreción nocturna, el cortisol que difiere, ¿no? Ahora me acuerdo del nombre. Y entonces todo esto es, todo esto está regulado obviamente a nivel hipotalámico, a nivel hipofisiario, y estas glándulas van a actuar a muchos niveles, eh, en la homeostasis. Ellos van a dar, van a actuar en la homeostasis del sistema, en, en algunas vías, bueno, algunas vías inmunológicas, en que estemos despiertos cuando tienen clases de genética. Su reloj biológico debe de estar funcionando. Si funciona bien este sistema, pues su reloj biológico debe de estar bien actualizado, ¿no? No es como aún ustedes, donde ahorita se están durmiendo por su falta de cortisol. También va a actuar a nivel del sistema nervioso, principalmente frontal, a nivel cardiovascular y etcétera, muchos mecanismos que regulan el metabolismo de muchos órganos. A nivel renal también actúa eso, el cortisol. Y hay este, otro elemento que es la aldosterona, que también tiene este, un importante efecto sobre la regulación en la homeostasis de nuestros líquidos, ¿no? Entonces, con la renina podemos, estamos, o regula nuestra cantidad de líquido que debe tener cada uno de nuestros órganos y todo nuestro sistema para, pues, evitar que nos den crisis sensitivas, etcétera, o crisis hipovolémicas, etcétera, etcétera, ¿no? Y esto, pues no, ustedes ya lo saben perfectamente bien porque ya llevaron endocrinología, ¿no? Sí, Sí, Entonces eso ya no lo... Bueno, pero ¿qué pasa cuando tenemos una alteración en un gen que codifica para algunas, este, principalmente para algunas vías metabólicas o vías, sí, algunas vías en la formación de estos metabolitos? Bueno, la glándula suprarrenal, entonces, eh, va a tener, dependiendo de su zona donde se estén generando estas vías, nos va a dar cortisol,
bueno, nos van a dar aldosterona, cortisol o androsterona, las hormonas sexuales que son necesarias para el buen desarrollo de todo nuestro sistema reproductivo. Entonces, esto ya también lo vieron ustedes, desde el colesterol, cómo se empieza a metabolizar la pregnenolona, progesterona, deoxitestosterona, corticosterona y aldosterona. En cambio, también el colesterol puede dar ultravías, que nos va a dar al final el cortisol y toda la vía de del sistema reproductivo, de las hormonas reproductivas, que son la dehidroandrosterona, que nos va a dar el este, androstenodiona, que es un precursor de la testosterona. Bueno, entonces, ¿qué pasa en la hiperplasia suprarrenal congénita? Esta es un trastorno que es autosómico recesivo que está derivado por variantes patogénicas en genes de enzimas necesarias para la reproducción de glucocorticoides o mineralocorticoides o hormonas esteroideas sexuales por las glándulas suprarrenales. Entonces, hay varias alteraciones que pueden causar la misma enfermedad, que nos puede dar una hiperplasia suprarrenal, pero la más frecuente con mucho es una deficiencia en el gen de la 21-hidroxilasa. Este abarca el 90-95% de todos los casos de hiperplasia suprarrenal congénita y se estima que en la población, casi en todas las poblaciones, esta enfermedad ocurre con una frecuencia de 1 en cada 15.000 individuos, principalmente individuos mujeres, porque vamos a ver que esta alteración va a tener más síntomas en mujeres que en varones. Otros, enzimas que también pueden estar alteradas en estas vías es la 21 beta hidroxilasa, la 27 alfa hidroxilasa, la 3 beta de hidroesteroide de hidrogenasa y la lipoidea. Con mucho las más frecuentes es la 21 hidroxilasa y la beta hidroxilasa, ¿no? Casi todas las demás son muy escasas, muy poco frecuentes y muchas de ellas son hasta reportes de la literatura nada más. Bueno, entonces tenemos la deficiencia de 21 hidroxilasa. Este gen que transcribe para esta enzima se conoce como CYP21A2 y este gen tiene un pseudogen. ¿Se acuerdan que era un pseudogen? ¿Cómo definimos un pseudogen? Bueno, Es uno que parece un gen, es una parte del DNA que parece un gen, pero no es capaz de transcribir. ¿por, ¿por qué no transcribe? ¿Qué le falta para que no transcriba? Tiene secuencias similares, toda su secuencia es similar al gen, a un gen, excepto por algo que no transcribe. ¿Qué no tienen los pseudogenes? Funcionalidad, Ya sé, pero ¿por qué? ¿Qué les falta? ¿Qué dijimos que para que un gen pueda transcribir, qué tiene que tener? Hasta se los pregunté en el examen. Un promotor, ¿no? sí. O Bueno, sea, se un tienen que gen, incluir lo de los intrones. no, los intrones lo tienen, pero aunque tengan intrones y exones, pero no hay una región promotora que esté antes del inicio de la, del
de la secuencia del gen, de la secuencia de nucleótidos que componen el gen, si no hay, acuérdense que dijimos que los proveedores principalmente son la caja TATA y la caja ATT, ¿sí? Entonces, si no se encuentra aunque la homología entre los nucleótidos sea muy alta entre un gen y un pseudogen, pero si este pseudogen no contiene un promotor, no va a poder, no es posible que transcriba información. Eso es lo que hace un pseudogen. Entonces, en este gen, bueno, aquí está, vemos la región donde está localizado este gen, que es en el brazo corto del cromosoma 6. Es un gen grande que abarca 35 kilobases, 35,000 pares de bases, y está muy cerca de algo que se conoce como el complejo mayor de histocompatibilidad, que ustedes ya también lo han oído, ¿no? Que es el HLA, Sí, que es muy importante para determinar nuestra individualidad en cuanto a nuestras respuestas inmunológicas. Y eso hace que, por ejemplo, no podamos recibir un trasplante de cualquier individuo, que tiene que haber una compatibilidad en este complejo, lo más parecida, para que no haya un rechazo inmunológico, ¿no? De un órgano, en este caso, en un órgano y en muchas otras cosas. Pero bueno, esto, obviamente, este gen no está muy cercana a ese complejo, no está dentro de ese complejo de mayor compatibilidad. Entonces, ¿qué hace el pseudogen? Produce una enzima truncada sin actividad. O sea, el pseudogen no codifica para una enzima truncada, ¿no? Tampoco tiene bases de 8 bases de codones, de estos codones no codifica del 110 al 112, lo que aquí se forma un codón de paro, por eso la enzima que podría estar dando este pseudogen, pues no es funcional. Y tienen un 98%, fíjense ustedes, un 98% de homología de este gen con su pseudogen, comparten un 98% de homología dentro de los exones y un 96% de homología dentro de sus intrones. ¿Sí? Entonces, lo que podemos ver, y en este gráfico, en este dibujo que les muestra, es como este es el gen normal, este es el pseudogen, y puede haber algunas veces una recombinación entre el gen y el pseudogen, que esto nos va a dar algunas alteraciones genotípicas de esta enfermedad. Las variantes patologénicas en el gen ocurren con mayor frecuencia en una región homóloga entre el gen y el pseudogen. Esto va a facilitar estos episodios de recombinación, como estamos viendo acá, que se están recombinando tanto el gen como acuérdense que es un alelo, un cromosoma 6, y este es el otro cromosoma 6 de un individuo, ¿no? Entonces, cuando ocurren recombinaciones, lo normal es que se recombinar es el verde con el verde, pero lo anormal es que se pueda recombinar uno de los alelos normales con el pseudogen o el gen con su pseudogen del otro alelo. Entonces, esto nos va a dar a los mutantes para este tipo para este gen. ¿Sale? Entonces, eh, ¿esto por qué ocurre? Bueno, porque no se parean bien durante la meiosis estas secuencias de DNA y por eso ocurren estos entrecruzamientos desiguales. ¿Sí? Queda como consecuencia de esto que, bueno, este gen es funcional pueda ganar o perder regiones que provienen del pseudogen. A esto lo conocemos como conversión génica.
¿sí? ¿Cuál es entonces? Esto es esta parte de es un poco complicado toda esta parte de las recombinaciones génicas y todo eso. Hay cosas que todavía no están bien establecidas. ¿Qué pasa entre el pseudogen y los genes? Un gen y su pseudogen. A veces se pueden, no es fácil hacer, eh, poder diagnosticar, porque también igual si secuenciamos el genoma y para buscar si hay alteraciones en este gen, podamos encontrar variantes patogénicas que tienen el pseudogen, pero que no estén afectando al gen normal. Entonces, a veces también el diagnóstico molecular para esta enfermedad o para enfermedades que tienen pseudogenes no es fácil, porque no sabemos si lo que estamos observando sí está dentro del gen que nos interesa ya, o es parte del pseudogen lo que estamos observando. Entonces hay que hacer estudios tanto genéticos como funcionales para determinar que en realidad sí hay afección del gen y no es el pseudogen el que estamos observando. Bueno, entonces dentro de la fisiopatología, como habíamos dicho, una parte de las glándulas suprarrenales van a dar pregnenolona, que se van a convertir a progesterona, y cuando hay un defecto en la 21 hidroxilasa, no hay conversión a deoxicortisona y de hidrogenasa, lo cual va a alterar la producción de aldosterona, ¿sí? Como este paso se detiene por la falta este, de actividad enzimática, pues el exceso de pregnenolona se va a convertir a través de la 17-hidroxiprogesterona, o sea, va a haber una conversión de este exceso de metabolito o de elemento a pregnenolona, y esto va a dar, eh, bueno, en este caso también la progesterona va a estar, no se va a poder convertir en deoxicortisol, y al final no va a haber producción de cortisol. Y entonces, ¿qué va a pasar? Pues va a haber todo este acúmulo de pregnenolona, se va a ir a la vía de la formación de hormonas sexuales con dehidroepiandrosterona, androstenona, testosterona y una conversión periférica de testosterona a estradiol. Ajá. Entonces, los pacientes con deficiencia de 21-hidroxilasa pues van a tener desde etapas natales, van a tener elevación de testosterona, porque es, eh, están inhibidos o estas vías que están inhibidas por la falta de funcionalidad de la 21-hidroxilasa, van a hacer que haya una baja producción de cortisol y aldosterona. No es nula, porque eso sería incompatible con la vida. Hay otras vías que también pueden dar cortisol o aldosterona, pero sí son pacientes que tienen muy disminuidos sus niveles de cortisol y aldosterona, pero se va a ver un, un aumento en el nivel de testosterona por esta conversión o este sistema que va a hacer que se secreten más hormonas sexuales, ¿sí? Entonces, dentro de la clínica de esta enfermedad, bueno, vamos a ver que hay una amplia variabilidad de manifestaciones, dependiendo de si encontramos formas, si la forma que estamos observando de esta enfermedad es típica o es atípica. Dentro de las formas típicas, bueno, obviamente esto se puede ver desde el nacimiento,
y se ha estimado que uno de cada 15,000 recién nacidos vivos van a presentar una forma clínica típica de esta enfermedad. Este, eh, en estos pacientes o en estos individuos, principalmente en mujeres, podemos ver desde vida prenatal, desde momentos prenatales, un macrogenitalismo e hiperpigmentación. Esto en caso de varones. En caso de las mujeres, este, va a haber igual macrogenitalismo y hiperpigmentación, pero va a haber una virilización de esto por el exceso de testosterona que estos productos están expuestos. El déficit de colesterol y aldosterona nos va a crear una crisis adrenal. Son pacientes que incluso en las primeras horas de vida pueden empezar a tener vómitos, ¿sí? Entonces, esto es por la falta de la regulación a nivel de colesterol y aldosterona que modifica todos nuestros electrolitos, principalmente a nivel gastrointestinal, y eso hace que estos niños puedan tener un vómito recurrente por hipernatremia, con hiponatremia y toda la regulación electrolítica. Hay que ser muy cuidadosos porque esta es de las pocas enfermedades que sí pueden tener que requieren un. Perdón, voy a contestar mismo ayer. ¿Ya me escuchan? Ya, doctor. Bueno, bueno. Sí, lo Sí, se escuchamos. escucha. Bueno, bueno. ¿Sí me ¿Usted escuchan? no se escucha, doctor? Sí, se escucha bien. ¿Sí me están escuchando? Sí, ¿verdad? Ya los escucho. Ya. Bueno, entonces habíamos dicho que, ah, 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 bueno, ya habíamos dicho bueno, esos déficits en la formación de colesterol y aldosterona van a ser muy importantes, incluso en recién nacidos, porque pueden poner en peligro la vida y es una de las pocas enfermedades a nivel de genéticas que pueden causar, que requieren una atención urgente, ¿no? Entonces son niños que llegan con deshidratación, con vómitos recurrentes y que si no se atienden en ese momento y no se equilibran esos electrolitos, van a poder, van a poder fallecer. ¿Sí? Eh, si es parcial en las formas atípicas, esta forma parcial, bueno, en las típicas puede ser parcial esta afección enzimática y el colesterol y el aldosterona, y obviamente son pacientes que no tienen tantas manifestaciones, pero igual, si no se atienden, pueden llegar a tener una desnutrición o un desequilibrio hidroelectrolítico muy importante. Entre las formas atípicas, eh, hay una heterogeneidad muy amplia de presentación. Pueden pasar desde aquellas que son sintomáticas con pocas manifestaciones, se dice que hay entre un 20 a un 50% de actividad enzimática, esto puede originar estas alteraciones, o aquellas que no dan ninguna
ninguna, ningún síntoma. Dentro de las ansistemáticas, pues los que más podemos encontrar es que hay una aceleración del crecimiento en temprana edad. Posteriormente, ese crecimiento deja de ser acelerado, incluso se para, y la talla final de estos pacientes llega a ser baja. Tienen gradosa variable, hipertrofia moderada de clítoris, principalmente en las mujeres. No, digo, no principalmente en las mujeres, solo en las mujeres, ¿no? La hipertrofia puede ser desde muy leve hasta moderada del clítoris. Durante la adolescencia vamos a encontrar irregularidad menstrual, hirsutismo, síndrome de ovario poliquístico, acné, infertilidad, oligospermia en varones, infertilidad y también obviamente el acné, ¿no? Esto por todo estos exceso de hormonas de andrógenos que van a presentar estos pacientes. Estos pacientes con las formas atípicas no tienen déficit de colesterol o no se manifiesta este déficit de colesterol y testosterona. Si hacemos pruebas de estimulación, por ahí podemos sí ver que no alcanza los umbrales de lo que esperaríamos cuando hacemos algunas pruebas de estimulación para colesterol y aldosterona, pero es poco, o sea, no se ve, no se manifiesta clínicamente estas alteraciones. Entonces, lo más común de estas deficiencias a nivel fenotípico, pues es ver que hay un hiperandrogenismo, un efecto hiperandrogenismo, y como les decía, pues esto lo vamos a ver principalmente en mujeres, porque, bueno, va a dar alteraciones a nivel de genitales externos. Cuando hay una escala que se conoce como escala de Prader para determinar el nivel o sí, el nivel de virilización de un individuo. Entonces, un feto, por ejemplo, un feto pues, no va a tener virilización. En estadia 1 se empiezan a formar estas estructuras que ya sabemos que son indiferenciadas en a ciertas etapas de la vida intrauterina. Posteriormente ya se puede empezar a diferenciar estos estadios con crecimientos. Algunas veces todavía no sabemos bien, todavía siguen siendo muy ambiguos cuando ya están bien diferenciados y son órganos sexuales masculinos completamente. ¿Sí? Entonces, en mujeres que están expuestas a este hiperandrogenismo por la deficiencia de oxidata, pues podemos ver que son, este, que tienen un fenotipo genital con hiperplasia del clítoris, una hiperpigmentación y también rugoso, lo que serían los labios mayores, son la forma más típica de este hiperandrogenismo o utilización de estos pacientes que podemos encontrar. Todas estas características, vean cómo son. Y puede ser tan leve como solo un crecimiento de clítoris en exceso o dar en realidad una ambigüedad genital muy importante, que no sea este, evidente o no sea fácil determinar si es un clítoris, si es un pene muy pequeño, y por lo cual se requieren hacer otros tipos de estudios, ¿no? En cuanto a estos pacientes que tienen estas alteraciones genitales, pues también entran en las formas típicas. Hay que tener cuidado con la deshidratación, con los síntomas gastrointestinales, lo que les decía, estos pacientes desde muy temprana edad o desde muy pocas horas después de nacer
Lo primero que van a presentar es un rechazo a la vía oral, la diarreas muy importantes, lo que va a originar una hipoglicemia, hiponatremia, una hipercalemia, una acidosis metabólica, hipotensión y shock. Estos bebés que nacen en 4 horas pueden morir si no se atiende y no se controlan estos, estas alteraciones electrolíticas. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Bueno, esta es una enfermedad que ya se puede, que está dentro del tamiz metabólico, desde el básico. Este tamiz metabólico eh, podemos detectar alteraciones a nivel de aldosterona cortisol. Otro estudio que también es importante es aumento en la 17, es observar un aumento en la enzima 17 hidroxiprogesterona. Acuérdense que habíamos dicho que eh, en la formación de copas de los glucocorticoides hay un aumento de la 17 hidroxiprogesterona por defectos en la formación de oxicortisol en la hidroxil. Eh, entonces, cuando tenemos eh, elevación tan importantes como más de 20 nanogramos en las primeras 48 horas de vida o posteriormente de 30 a 100 nanogramos, pues podemos decir que hay un incremento importante de este metabolismo. En aquellos casos cuando son perdedores de sal, pues la renina plástica va a estar aumentando y la relación aldosterona-renina va a estar baja. Acuérdense que la aldosterona, lo normal es que sea más alta la aldosterona que la renina. Y en las formas atípicas podemos hacer estimulación con ACTH, no en niños, porque esto nos puede causar una crisis suprarrenal y ponerlos muy graves, ¿no? Y esto, con la estimulación, podemos ver que este 17 hidroxiprogesterona va a aumentar más entre estos rangos que se muestran ahí. Bueno, a nivel molecular, el diagnóstico pues, es secuenciar el gen, se puede hacer la técnica de ligamiento para ver pequeñas o grandes lesiones dentro del gen, la secuenciación del gen, o estudiar por medio de secuenciación masiva las 10 variantes más frecuentes o un panel de mutaciones que sabemos que son más frecuentes. Aquí en este esquema, por ejemplo, les pongo algunos de las alteraciones que se ha observado y en qué exon o incluso en qué intron estas mutaciones que hacen que se presenten la enfermedad, ¿no? Las formas severas están en rojo, las formas moderadas en verde y unas ligeras o que casi no causan, que se han observado que casi no causan manifestaciones clínicas, son las que están en azul. ¿Sí? Entonces, para que vean lo complejo que puede llegar a ser. Estos solo son algunas de las más frecuentes, ¿no? Como les había comentado, hay más de 500 mutaciones que se han descrito en todo este gen. Aquí nada más les muestran 10 exones. Este gen tiene, ¿cuántos dijimos? Exones. Como 30 exones. Obviamente la deficiencia de hidroxilasa, el tratamiento, pues, hay que dar hidrocortisona para evitar la pérdida de electrolitos. La hidrocortisona nos va a ayudar a que haya un balance
y no se esté secuestrando el sodio. Otro es la fluorocortisona. Eh, bueno, todos estos, obviamente lo primero que hay que hacer es dar eh, soluciones salinas, soluciones para evitar eh, la deshidratación, ¿sí? Hay que compensar esa deshidratación con soluciones y con electrolitos y posteriormente se inicia los anabólicos, estos medicamentos de tratamiento con la hidrocortisona. También se puede hacer reconstrucción en caso de que haya habido ambigüedad genital. Se puede hacer la reconstrucción de los genitales externos. Y en caso de las crisis adrenales, pues, solución salina, dextrosa, hidrocortisona en bolos y determinar mediante electrocardiogramas si está afectando esa hipercalemia o si la hipercalemia tiene repercusión a nivel electrocardiográfico. Uh-huh. Entonces, Sí. todos estos, bueno, estos son, es la base del tratamiento de esta enfermedad. Otra que les decía que es la deficiencia de beta hidroxilasa. Esta deficiencia, a diferencia de la 21 hidroxilasa, que sería en esta parte donde está alterado, donde está interrumpido el paso, en la beta hidroxilasa, 11 beta hidroxilasa, lo mismo nos va a dar, nada más que va a haber alteraciones en la aldosterona, en la producción de aldosterona, a nivel de producción de cortisol, y aumento en la propia testosterona. Pero es otra vía. Esta vía no es no da tantas manifestaciones como la deficiencia de 21 hidroxilasa, es mucho menos frecuente, es solo 5 a 8% de las hiperplasias. Es una congénita, vamos a observar esta deficiencia. En judíos es un poco más frecuente, como casi todas las enfermedades recesivas. Este gen se encuentra en el brazo del cromosoma 8 y dentro de la clínica el exceso de aldosterona nos va a causar hipertensión, hipocalcemia e hiperandrogenismo. Uh-huh. Es lo más característico de este tipo de, de enfermedades. En esta tabla nada más les pongo las diferencias entre cada uno de las enzimas que se ven involucradas en las vías y que pueden ser origen de una hiperplasia suprarrenal congénita. Obviamente, si se dieron a glucocorticoides en forma externa, también nos va a dar alteraciones metabólicas y características de Cushing. Pero digo, esta tabla nada más es para ver. Bueno, aquí vamos a dejar, hasta ahorita ya vimos estas enfermedades autosómicas recesivas y vamos a ver el lunes. Tenemos que iniciar el lunes ya las enfermedades o la forma de herencia ligada al X, ¿sí? Formas de herencia ligadas al X, ¿verdad?